ideológicos en el libro para intentar acercarlo de que no nos falta, pero por casualidad, es decir, pues porque no, aquello no se dio, pero que estuvieron a punto siempre, ¿no? Pero el libro, por otro lado, articula muy bien lo que va a ser la evolución de las artes después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace un panorama de las relaciones que se van a establecer entre las artes de vanguardia adoptadas por el Estado y la promoción de la radicalidad estética moderna, como una de las articulaciones de los elementos de modernización fundamentales que van a tener los estados modernos después de la guerra, como realmente pasó. Pues Jiménez Caballero era el introductor de Eisenstein en España, en el Cine Club de la Residencia de Estudiantes, fue donde se proyectó por primera vez la Corazón de Potemkin, y que después lo prohibió la República, pero él se presentó antes, durante la época de la dictadura de Primo de Rivera, y él de alguna forma ese influjo se va a ver en esta película, que por otro lado está hecha por todo ese grupo, con Sánchez Maza, con Fossá. Juan Tellería es el autor de la banda sonora, que también es una banda sonora interesante, que es el compositor musical del Cara al Sol, que ya sabéis que era vasco y que suena en algún momento de la película, no el Cara al Sol, sino la Amanecer en Cegama, que es un pueblo de Goyerri, que es la música original que después se convierte en el Cara al Sol, ¿no? Es decir, el Cara al Sol no es más que ponerle letra a Amanecer en Cegama, que es un canto a su pueblo, a las maravillas de Cadecurar, etc. Y eso es muy definido, define muy bien la estética en la que se mueve la película. También hay un caso real, que es el de, que lo citan en la película, a Alfonso Ponce de León, que es un pintor vanguardista de lo que se llamaba el realismo duro, ¿no? El nuevo realismo en los años 30. No sé si conocéis alguno, es un artista que murió en la Checa de Fomento, que se hace alusión, que aparece citado en la película como personaje, y es el autor de una pintura que se llama El Accidente. No sé si alguno lo habéis visto en el Reina Sofía, con un cuadro bastante espectacular, muy interesante, así de pintura moderna, en la que se ve un tipo por la noche atropellado por un coche con los focos de luz dándole y tal, que se cita, es decir, el final de la película es una cita directa a ese cuadro de este pintor falangista de Ponce de León, y está todo el rato presente, ¿no? Es ella, la primera intervención de Conchita Montenegro, que es la protagonista, que es una actriz, una actriz que empezó su carrera en Francia que aquí es una especie de monje soldado, ¿no? En fin, una mujer reelaborada según el gusto de la sección femenina, ¿no? Con ese feminismo entre comillas de la mujer soldado que se sacrifica, una mezcla de monja y soldado que se sacrifica por la familia, por la patria, por sus ideales, etc. Ella era famosa, su primera película es La Carmen, que hizo con Fedeye en Francia, que sobre todo es famosa por sus escenas de desnudo, ¿no? En los años 10, una película todavía muda, y ella también protagonizaba la otra película falangista, A Boda en el Infierno. Y ella, la primera acción que hace dentro de la película es buscar a Ponce de León, y buscarlo, entrar en una checa, a ver si lo reconoce, a ver si sabe si está vivo, etcétera, etcétera, ¿no? También tengo que decir que Tellería, que también se refleja de alguna forma su historia en este relato, Juan Tellería, el compositor de música, cayó en Madrid durante el golpe y estaba empezó a trabajar para la CNT, es decir, era el compositor del Cara al Sol, pero acabó trabajando en películas de la CNT, haciendo bandas sonoras de películas documentales de la CNT,
Es decir, que de alguna forma su experiencia en el Madrid de aquellos años también está reflejada dentro del film, ¿no? Poco más tengo que decir, así de datos que puedan... Las escenas en el convento de las Adolescentes, en fin. El barco pirata, hay una escena al principio de la película en la que se habla de un barco pirata que me parecía otro elemento que engancha con la segunda, ¿no? Hay una idea que está en los dos films, que está flotando en los dos films, que es esta idea del barco, y en uno aparece como la ilusión de los niños, como los piratas guerreros que lucharán, los corsarios, etcétera, etcétera, y en otra película, en Nuestro culpable, aparece el barco pirata convertido en un cabaret en el que van los presos en una tarde que se escapan de la cárcel y van como a divertirse con una gogó que enseñan los pechos, una cosa teoría para la época, porque es muy interesante también comparar en los dos films el tratamiento de la mujer, ¿no? En un caso esta monja soldado, la heroína que es violada por los milicianos borrachos, etcétera, etcétera, y en otro lado el tratamiento machista, pero a la vez reivindicativo del sexo libre, de las figuras de las mujeres en las que tienen un protagonismo y una desvergüenza absoluta, sobre todo para la época, pero que siempre está marcada por términos que tienen que ver con con el objeto sexual, ¿no? Con ser convertidas en una especie de mercancía sexual que se intercambian, que en un momento dado pegan, siempre incluso hay un juego con la directora de prisiones, con Irene Gutiérrez Cava, que es uno de sus primeros papeles, que hace como de la policía dentro de la prisión, ¿no? Nuestro culpable, que es la siguiente película, le digo, es un film hecho por los anarquistas en medio de la guerra, después de haber hecho toda una serie de películas de propaganda y de películas de ficción de tono panfletario, de tono ideológico. Hay un grupo, especialmente en Barcelona, que esta película la hace el Grupo de Madrid, con el apoyo de García Oliver. García Oliver, que estuvo en prisión y que tenía un entendimiento de lo que tenía que ser la propaganda cinematográfica muy distinto al del resto de sus camaradas, o Federica Montseny, etc. Entonces apoya mucho a este grupo que pretende americanizar el cine y hacer un cine divertido para las masas, un cine de entretenimiento en el cual el discurso ideológico no esté en primer plano, sino que se dé ya por hecho, ¿no? Entonces la película, el comité colectivizado de la CNT estudió una serie de guiones en Madrid y decidió hacer la película de Mignoni, de Fernando Mignoni, que era un decorador italiano que trabajaba en Madrid en ese momento, que no estaba especialmente vinculado con la CNT, pero que en ese momento trabajaba para el sindicato colectivizado y que presentó este guión que cuenta las historias del Randa. Es un guión que bebe del sainete, que bebe de la zarzuela, que está lleno de números musicales cantables y bailables, en fin, es una película que se sale de cualquier esquema del cine de propaganda, ¿no? De hecho, la película fue muy criticada por los comunistas, fue muy criticada por Mateo Santos, por ejemplo, que era también un cineasta anarquista que escribió en los periódicos de Barcelona, por ese carácter frívolo, porque como en mitad de la guerra se podía hacer este tipo de comedia frívola. Y las críticas no iban muy mal encaminadas porque realmente una vez terminada la guerra, en el 39, pues la película se siguió poniendo en los cines
de Madrid tomada por el franquismo, es decir, quitándole una serie de escenas concretas, una serie de frases, más que de escenas, de frases que remataban. La película seguía funcionando, por lo cual la carga ideológica que en ella estaba... de hecho, la película se retiró de circulación porque las copias estaban en mal estado y no se encontraron copias en buen estado, y en el año 40 ya no se sabe que se volviera a echar en los cines del país, ¿no? Pero la película de alguna forma pasó bien, digamos, la censura franquista, la supuesta censura. Es verdad que entonces, ya digo, eran momentos todavía en el que no estaban claros el reparto de poderes y la eficacia policial era fácil colar este tipo de argumentos, ¿no? De hecho, Mignoni siguió haciendo cine y en el año 39 estrenó una película de este mismo corte que se llama Martingala, solo que ya flamenca, una película con Carmen Amaya, que es la primera película de Madero Las Flores, y es una película también extraña, también con un argumento un poco debilesco y que no había, por lo cual la marca ideológica de haber hecho una película al servicio de la CNT no parecía que tuviera gran relevancia, ¿no? Mignoni, curiosamente, está... ¿Ya? No. Curiosamente está también relacionado con la Galería Teo de Madrid, Elvira González, la galería, ahora se llama Elvira González, creo, que son los hijos de Mignoni, y toda su familia sigue vinculada al mundo del arte contemporáneo. Uno de los actores, también la banda sonora, que es de Sigfrido Rivera, es uno de los pioneros del jazz, de la música jazz en España. Creo que se pueden... Es un músico que sobre todo trabajó en el ámbito de Cataluña, pero se pueden encontrar discos de los años 30, del principio de los años 30, discos de jazz. Y aquí hace todos los cantables con Fernando Corella, y uno de los actores, Fernando Díaz de Mendoza, que hace del secretario judicial, por ver un poco el dramatismo de las condiciones de la película, en medio del rodaje fue asesinado en un intento de pasar al bando nacional por la Sierra de Guadarrama, ¿no? Fue detenido por una patrulla de milicianos que lo fusilaron. O hay otro caso que en su momento era muy famoso, que era el de Eduardo Ordóñez, que es de los tres ladrones, que veréis después en la película, es el Rata, que es el más grueso de los tres ladrones, y que era futbolista entonces. Era un importante militante anarquista que fue detenido por los comunistas y torturado por el SIN, que cuando las tropas franquistas entraron en Madrid estaba detenido en la Checa comunista, y que en los años 40 fue un famoso cantante de ópera en Madrid. Un tipo, digamos, con una biografía peculiar por entender el tipo de... el grupo de actores vodevilescos que estaban en torno a este film, ¿no? La película, ya digo, uno de sus mayores logros es beber del sainete, de la zarzuela. De hecho, hay muchas escenas musicales que recuerdan a la Gran Vía, a la famosa zarzuela de Chueca, la zarzuela que impresionó tanto a Nietzsche, en torno a la vida de esta nueva calle madrileña, y de alguna forma tiene que ver también ese tipo de lectura que hace Nietzsche contra Wagner, ¿no? Cuando Nietzsche intenta poner un tipo de discurso que es el que pasa en las zarzuelas como la Gran Vía o en óperas como Carmen, el discurso heroico de Carmen, al discurso heroico de Wagner, es algo que tiene mucho que ver con las dos tramas que vamos a ver aquí, ¿no? Es decir, la trama de nuestro culpable es el discurso del sainete, el discurso ligero de lo popular, mientras que en rojo y negro se mantiene esa gravedad absoluta, esa gravedad trascendente del discurso heroico, ¿no? Del discurso que Nietzsche llamaría wagneriano.